Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Dejemos al Salvador entrar en nuestras vidas y las luchas se volverán más tolerables y tendremos victoria en ellas. Vamos a comenzar el estudio de Palabras de Vida del Gran Maestro. Hermoso libro que tantas enseñanzas nos ha traído. Vamos en el capítulo 4. ¿Por qué existe el mal? Bueno, dice, existe otra lección en las palabras del Salvador. Una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, sería tropezar a otros que de no mediar esto habrían permanecido firmes. ¿Algo que te haya llamado la atención? Estoy acá, Tranquila. ¿Algo que les haya llamado la atención de este párrafo? Estamos pensando, estamos leyendo. A ver. Esta parábola es de la cizaña del trigo, ¿verdad? Sí. Sí, es que a veces uno dice, ay, que saquen la cizaña a la iglesia, pero es que uno puede estar siendo cizaña. El problema es cuando no se sabe que uno puede ser la cizaña. Sin embargo, el Señor Jesús conoce a profundidad quién es cizaña y quién es trigo. Entonces, ahí estamos todos mezclados, pero yo diría que la gran mayoría hemos sido cizaña. Hasta que el Señor no nos muestre, pues podríamos estar cayendo en el error de decir que, porque todos se consideran trigo. Todos nos decimos, no, todos somos trigo. La cizaña, esos son otros. Pero dice ahí el verdadero carácter de estos fingidos creyentes. O sea, es algo que no se puede ver a plena vista. No es plenamente manifiesto, dice ahí. Además, el separarlos de la iglesia será tropezar a otros que tal vez sí habrían permanecido firmes. Entonces el Señor es sabio cuando aplicar un juicio a la iglesia, ¿no? Yo creo que ahorita estamos cerca a un zarandeo de ese estilo. Y el zarandeo va a conmover toda la iglesia adventista, estoy hablando. Y de ahí vamos a ver que la gran mayoría era cizaña y se van a ir cuando venga la crisis a la iglesia. Los que queden, pues, no quiere decir que ya sean salvos, sino que el Señor conoce su corazón y los va a seguir ayudando, porque los que se queden en la iglesia van a tener muchas preguntas, van a quedar tal vez chasqueados. Eso es lo que el Señor nos ha mostrado, ¿no? Lo que va a suceder.
Así es, tú tocaste un punto muy importante. El Señor te ha dado sabiduría porque vamos a tocarlo hoy. De, de esto de que realmente claro, uno piensa que en nuestro contexto y en las otras denominaciones, las cizañas son los infiltrados o son las personas que definitivamente hacen mucho daño a la iglesia, ¿sí? Pero realmente, ¿por qué el Señor dice que si se los separase la iglesia, haría tropezar a otros que, de no mediar esto, habrían permanecido firmes? Porque realmente todavía no somos verdaderos discípulos. Todavía somos cizaña y tenemos como miti miti, un poquito acá, un poquito allá. Todavía no se ha definido y por eso el Señor no puede hacer eso de esa manera. Porque no podemos definir que porque de pronto este es jesuita, que porque de pronto este yo no sé qué, es cizaña y yo soy trigo. No, me puso a pensar muchísimo. Pero antes de pasar a esto, quiero leerles en esta frase que yo subrayé, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Sabemos que el Señor es amor puro, ¿no? Es muy tierno, nos trata con mucho amor y con mucha ternura, pero me centré en la clemencia. La clemencia es compasión. La clemencia es, cuando uno investiga en internet, en la RAE, es moderación al aplicar justicia. El Señor tiene eso con nosotros porque donde no lo tuviera, su fuego consumidor nos raería esta tierra. Él tiene mucha clemencia, mucha moderación al aplicar justicia. Encontré en Isaías 63:9, les voy a leer unos párrafos para que ustedes me escuchen y puedan meditar con el Señor. Es muy bonito, muy impresionante sobre la clemencia. Dice en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Escribiendo Pablo otra vez dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿A quién le mostró clemencia primero? A Pablo, para él poder mostrar lo mismo a los demás. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto está en 1 Timoteo 1. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, nosotros tenemos que tener esto, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Han de revelar clemencia. De Jehová viene la mujer prudente. Miren lo que las mujeres tenemos que tener también. Tenemos que pedirle al Señor la prudencia. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. A mí me llama mucho la atención que dice que la mujer también tiene que tener la ley de clemencia en su lengua. Eso no quiere decir que el hombre no, pero la mujer más, porque la mujer cuando es madre tiene que también, como dice, moderación al aplicar justicia en el momento de criar, ¿no? En el momento de manejar también su hogar, en el momento de los problemas con su esposo, con sus padres, con todo. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba diciendo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. El que encuentra una esposa tal halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Clemencia no significa pasar las cosas, porque sabemos que cuando el Señor nos reprende, pero lo que nosotros no sabemos es que nos reprende con clemencia. Él es muy perfecto, Él es muy santo.
No debemos levantar una pared entre nosotros y el mundo. Nuestra más grande necesidad es un corazón limpio, puro y una mente comprensiva. Toda clase de falsedades maliciosas circularon en contra de Cristo y serán circuladas en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo probaremos que estas son falsas? ¿Lo haremos levantando una pared entre nosotros y el mundo? La oración de Cristo aclara este punto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aunque nuestro trabajo sea agresivo, debe hacerse basado sobre los principios bíblicos. Todas nuestras empresas han de ser administradas con la sencillez de Cristo, con paciencia, con clemencia, vuelve y dice, y amor hacia Dios y hacia Cristo. Nuestro trabajo es convencer, no condenar. Los seres humanos a nuestro alrededor poseen las mismas debilidades que nosotros. Nuestro trabajo es convencer, no condenar. El que convence es el Espíritu Santo. Si esto está en Manuscripts Releases, bueno, tal vez de pronto está mal traducido, tendríamos que revisar. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros anunciamos, compartimos, pero convencer, dice la palabra, que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Sí. Bueno, tendremos Revisarlo. que ver bien, revisar, porque puede haber un error. Está totalmente no normal que alguien tenga un error al escribir. De pronto no es lo que quiso decir la señora Juan, yo lo escribió mal. Y termino con esto. El mundo ha llegado a ser temerario en la transgresión de la ley de Dios. A causa de la larga clemencia divina, los hombres han pisoteado su autoridad, se han fortalecido mutuamente en la opresión y la crueldad que ejercen contra su herencia, diciendo, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Pero existe una línea que no puede traspasar. Se acerca el tiempo en que llegarán al límite prescrito. Aún ahora casi han pasado los límites de la paciencia de Dios, los límites de su gracia y misericordia. El Señor se interpondrá para defender su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir los desmanes de la injusticia. Todo tiene un límite, ¿no? El Señor ha tenido mucha clemencia y mucho tierno amor, pero sabemos que llegará el día en que se derramará todo juicio, ¿no? Y se conocerá la ira de Dios. Entonces meditemos en la clemencia para que cuando se nos presente el caso también podamos aplicarla con nuestros semejantes. Bueno, vamos a continuar. Entonces ahora, hablando del trigo y de la cizaña, un segundito que voy a mandarle aquí un mail a la hermana Liliana para que se pueda conectar. Voy a dejarles, mientras yo le mando un segundito, esta pregunta. Si alguien tiene respuestas, puede empezar a abrir el micrófono. La pregunta es, ¿somos verdaderos discípulos? Esta pregunta la hago basada en el párrafo anterior. Vamos a recordarlo. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. Acá está refiriéndose al trigo, con los verdaderos discípulos, y a la cizaña. Entonces, me surgió esta pregunta. Bueno, pienso que es difícil llegar a ser verdaderos discípulos porque mientras nosotros no estemos bien cimentados, pues, ¿qué vamos a, qué vamos a proyectar? ¿Qué vamos a hablar? Y, y uno tiene que hablar de lo que ha vivido, de la experiencia que ha vivido con Cristo. Entonces, pues, pero también es válido, digo, que lo poco que uno haya vivido con una experiencia con el Señor, pues lo puede manifestar a esa persona en algo
en algo aporta a esa persona y, y le va a ayudar para su vida. A medida que nosotros vayamos teniendo más experiencia con el Señor y nosotros eh, tengamos como esa limpieza, pues vamos a tener más claridad para ver las cosas y, y vamos a poder dar un testimonio y vamos a poder hablar de esa experiencia a las personas, ¿no? Pues bueno, entonces con lo que estoy diciendo, puedo llegar a una conclusión de que poco a poco, así como yo estoy poco a poco aprendiendo, pues también voy enseñando lo poco que voy, sí, valga la redundancia, lo poco que voy aprendiendo para que a esas personas les pueda servir de algo. Sí, no se necesita llegar a ser una perfecta persona, no sé, pues lo veo como desde ese punto de vista, sino que a medida que yo vaya aprendiendo, pues voy enseñando. No sé si. Sí, tú tocaste un punto muy importante que yo no lo puse porque lo iba a hablar ahorita, vamos a ver unos punticos. Sí, estamos empezando a ser verdaderos discípulos, es lo importante, ¿no? A diferencia de los falsos cristianos. Por eso decía que tanto de cizaña hemos tenido, que tanto fruto de lo que hablamos hace 8 días, la simiente la puso Satanás y dio fruto. Por eso se dio la cizaña, por eso está la cizaña. Que tanto a veces hemos dado ese fruto, ¿no? Porque nos ha afectado y hemos colaborado. Pero hay una diferencia cuando empezamos en el camino de querer ser verdaderos discípulos. Y lo que tú tocas es muy importante porque un punto que no lo voy a proyectar ahorita en lo que voy a proyectar. Un punto muy importante es el evangelismo, es compartir de lo que Jesús realmente ha hecho en tu vida y te ha enseñado y has luchado con él. Y hace parte de compartir a otros la palabra, ¿no? Y la experiencia. ¿Alguien más tiene algo que decir antes de pasar? Bueno, la palabra discípulos es aprendiz. Eso significa. Entonces, el aprendiz pues es una persona que se quiere dejar moldear, se quiere dejar enseñar. Sí, decía la hermana Leonor que pues no somos verdaderos discípulos, es un progreso. Tampoco quiere decir que no lo lleguemos a hacer. O sea, el discípulo no es aquel que no comete errores, porque ahí vemos en la Biblia a los 12 discípulos, ellos cometieron errores todo el tiempo. De eso se trata precisamente el ser discípulo, alguien que comete muchos errores porque no sabe. ¿Y quién le va a enseñar? Pues Jesús. Entonces, en eso consiste ser discípulo. Entonces, si porfa regresas al texto anterior. O sea, un falso cristiano sería aquel que no quiere dejarse enseñar. ¿Qué es lo que él diga? Que si lo aprendió así, no está dispuesto a recibir más luz, el que piensa que todo ya está dicho, ya no hay nada que aprender. Eso no es así. Eso me puede en mí volver un falso cristiano, ¿no? Porque pues no voy a avanzar más, o sea, no necesito enseñanza. No necesito que Cristo me enseñe, porque yo ya lo sé. Ya he hecho escuelas sabáticas, ya he hecho cursos bíblicos de profecía, entonces ya lo sé, entonces eso ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que aprender. Eso es una gran mentira. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que el ser discípulos es algo progresivo, pero el Señor mira el corazón, la intención de uno. Definitivamente el discípulo quiere aprender, por más que tenga problemas en su carácter, en su vida, quiere aprender de Jesús. Eso es lo que mira el Señor. Tú tocas puntos muy importantes, porque sí, verdaderamente el Señor nos va a preparar y vamos a ser verdaderos discípulos, perfectos en Él y sin pecado, cuando estemos sellados.
pero estamos en el proceso. Y por eso es que el Señor no puede hacer eso de un momento a otro, porque los que están más, o los que estamos así empezando, podríamos tropezar. Pero llega un momento en que el Señor lo va a hacer. Que si te hizo el llamado y no te preparas, si no nos preparamos, lo va a hacer. Que va de pronto tener misericordia con uno y va a ser una lucha mucho más fuerte, listo. Pero va a llegar el momento, ¿no? Pero por eso es que vemos la clemencia y el eterno amor de Él, porque nos explica acá que por amor a ellos todavía no hace eso, pero sabemos que se está acercando el tiempo, ¿no? ¿Alguien más? Bienvenida, hermana Liliana, el Señor la bendiga. Quisiera comentar algo antes de continuar a exponer los puntos de esta pregunta. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en la Biblia encontramos como unas características y cualidades de lo que podemos llegar a hacer con la ayuda del Señor Jesús. Hay muchas más, yo solo traje algunas, podré que ustedes encuentren otras y puede que se identifiquen con muchas ya. Entonces, primero voy a leer esto de Sermones Escogidos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, la limpieza, para que lleve más fruto. Jesús está hablando del cristiano que no da frutos, del supuesto creyente. Alguien que al no cumplir con las condiciones del discipulado, se aleja más y más de Cristo. No lleva en su vida los frutos de justicia, no imita la vida de Cristo. El verdadero seguidor de Cristo no puede tener una norma que sea inferior a la vida perfecta de Cristo. Entonces acá vemos que el Señor nos va a limpiar para que cada vez llevemos más frutos. Acá vemos un proceso del discipulado, ¿no? Y cómo también nos podemos alejar más y más de Cristo y llegar a ser, pues, cizaña, ¿no? Entonces, encontré varias cualidades interesantes. Compromiso. Si quiere, ayúdeme la hermana Leonor con compromiso, después sigue el hermano Esteban y después sigue la hermana Liliana. Lucas 14:25. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, Bueno, ahí no es que, en lo poco que sé, no es que no aborrezca uno a su padre, a su madre, no es aborrecer el pecado que hay en ellos, lo feo, lo malo, y ahí uno, y también su propia vida, ¿sí? Habla de su propia vida, también de lo que es uno en ese momento antes de conocer a ese Señor. Por eso dice, no puede ser mi discípulo, yo lo tengo que seguir a Él en todo, yo tengo que obedecerle, guardar sus mandamientos. Entonces, pues es a eso que se refería el Señor en ese pasaje, ¿no? sí, Entonces, sí, no es aborrecer de verdad a ellos, a nadie, porque el Señor no lo hace tampoco, ¿no? exactamente. El Señor es amor. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a eso. Que si alguien me dijo algo que me ofendió, pues algo pasa en ella, ¿no? Algo pasa en esa persona. Lo mismo yo, uno, ¿no? Va, a veces, por lo general uno, cuando tiene algo que decirle a esa persona, aprovecha son los momentos de efervescencia y calor, ¿no? Cuando uno está con esa ira, ahí sí dice y ofende, no, hay que aprender que hablar, ¿no? No llegar a esos extremos. Y así nos va enseñando el Señor. Entonces, pues ese es bueno, lo que digo ahí de Lucas 14:26. Sí, sí, tienes totalmente la razón. Efectivamente, acá es aborrecimiento al pecado, pero también muestra el compromiso y si uno alguna vez tiene que separarse, como a los mismos discípulos les tocó, pues no tener ningún problema con ello. ¿Otro aporte?
la palabra ahí en griego. Quedaría traducida como, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa palabra se usa para comparar, para establecer prioridades. Fue traducida a aborrecer, porque en algunos contextos sí equivale a odiar, detestar más bien, detestar. Pero se refiere a cuando hay una comparación. O sea, mi amor por Cristo debe ser mayor que mi amor por mi padre, mi madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún mi propia vida. O sea, ese es el objetivo. Cuando se cumpla eso en nuestra vida, ahí podremos llamarnos discípulos. Ahí podremos llamarnos discípulos, porque ahí dice que no puede ser mi discípulo si alguien ama más a su papá que a Jesús. Y eso nos pasa mucho. Es muy fácil amar más a la mamá, a los hijos, que a Jesús. Y es sencillo. O a cualquier cosa, ¿no? O a nuestras comodidades o algo, ¿no? Pero aquí está hablando es de los familiares. Este texto es claro. Acá no está hablando de cosas. Está acá hablando de los familiares, del papá y los hijos, hermanos y aún de la propia vida de uno. ¿Sí? Es muy fácil saber cuando uno ama más a un papá, a una mamá, que a Jesús. Es sencillo. Es muy fácil. ¿A qué voz estoy escuchando? Decíamos anoche en el mensaje que enviamos. Mire que eso se relaciona. ¿Cuál es la voz que a mí me mueve? Esa persona me habla y ahí sí yo voy y hago lo que esa persona, o sea, cuando esa persona me habla, a mí me mueve, impacta, influencia. ¿Ves? Cuando es un ser humano el que hace eso, pues yo amo a esa persona más que a Jesús, así de sencillo. Entonces es un proceso. Sí, muy bueno, esa versión me gusta más, de hecho. Bueno, vamos a seguir. El hermano Esteban nos puede colaborar con la siguiente. Amor al prójimo. Dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Este es otro fruto, el fruto del amor. Cuando la otra persona esté en una lucha, por ejemplo, nuestra naturaleza nos lleva a criticar de una vez, pero no le preguntamos a Jesús por qué esta persona está haciendo eso o cómo la podemos ayudar. Me hago entender. Si una persona está haciendo algo indebido, algo que normalmente cristianamente no es aceptado, tendemos a caerle en vez de preguntarle a Jesús qué le pasará o si le puedo ayudar, qué tal que normalmente el Señor nos muestra personas con las cuales nosotros le caemos encima, criticamos, es porque nosotros podemos tener los mismos errores que ellos, solo que lo manifestamos en otra cosa, pero no es casualidad, no es casualidad. Creo que ese es el fruto máximo cuando podamos tener ese amor entre todos, podremos llamarnos discípulos de Cristo. Amén, así es. La hermana Liliana nos puede colaborar con el siguiente. Amén. Humildad y servicio. El más grande entre vosotros será vuestro siervo. Wow. Bueno, yo creo que ahí lo dice todo, ¿verdad? ¿Y qué es humildad a propósito? Es una buena pregunta. Diría yo, humildad es morir a yo. Porque siempre el orgullo
como dice el hermano Esteban, está adelante y desafortunadamente la falta de humildad, estamos hablando del discipulado, ¿verdad? Estos versículos lo Sí. referimos, ok, el discipulado, la falta de qué, de humildad. Personalmente, una experiencia tengo con una pareja puertorriqueña en Rochester. Son muy activos en la iglesia. Pero a veces sentía yo que, no estoy criticando, pero sentía si lo hacían por mostrar cuánto están ayudando en la iglesia o sinceramente, no sé cómo explicarlo. No sentía yo que había como igualdad, como que todos colaboramos en el mismo nivel, como que todos tenemos algo diferente para aportar. Y hablar con ellos a veces era difícil porque no aceptaban ciertas cosas. Ese puede ser un ejemplo de humildad. ¿Estoy en lo correcto? Pues ¿Alguien? yo pienso que en la parte de aceptar, sí. Sí, sí. ¿Cómo te explico? En mi trabajo, por ejemplo. Bueno, estoy hablando mucho, pero sí, la humildad es uno de los regalos del Espíritu Santo, creo que más importantes. Aceptar quizá el llamado de atención de otra persona, poder, yo tengo el concepto, pero no sé cómo explicarlo. Jesús es Tranquila, un ejemplo, tranquila. Siga, hermana. Jesús es un ejemplo de humildad. Jesús se humilló, se despejó de su cargo, de sus títulos en el cielo, majestuoso, el creador del universo, y se humilló y se convirtió en ser humano para venir a esta tierra a salvarnos. Eso es un gran ejemplo de humildad. Cuando lavó los pies a los discípulos, mostró humildad. A veces nosotros no tenemos esa capacidad. A veces, como decía el hermano Esteban, es difícil a veces callarnos nosotros, estar en silencio cuando alguien nos ofende o cuando alguien dice algo, tener esa capacidad de a veces dejar pasar ciertas cosas para que no hayan problemas, para que no se encienda el fuego. Espero que todo lo que he dicho tenga sentido. Pero sí, la humildad es un regalo y es un don que debemos pedir, yo pienso. Es un don que debemos pedir todos los días para tener esa humildad en nuestro matrimonio, en el hogar, en nuestras actividades de grupo. Inclusive a veces la humildad calla y ¿cómo se dice? Se evita problemas. La humildad es un lindo regalo. Yo creo que eso es uno de los más importantes. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué opina? Sí, hay algo que usted Ah. tocó qué pena, muy importante es, nosotros a veces nos desconectamos un segundito del Señor cuando alguien nos ofende o nos grita o pasa Sí, algo. sí, Nosotros ni sí. siquiera nos detenemos un segundo a pensar, sino que de una vez se nos subió la adrenalina y de una vez Sí, contestamos. Ni siquiera un sí, segundo
Sí. Y en ese segundo nos despegamos de Dios porque contestamos más alto o con la misma nos aireamos y no le preguntamos, no nos detuvimos un momento, ¿qué le digo? ¿La sigo o no la sigo? Algo, la sinceridad ante todo, ¿no? Pero en ese momento no incluimos a Cristo, porque eso es lo que pasa cuando hay peleas, de hecho. O sea, de una Y, vez respondemos, de una y vez. inclusive la sinceridad a veces ofende. Mejor dicho, siempre la sinceridad ofende. Como en realidad, como tú dices, debemos estar conectados y dejar que el momento pase o que dijo algo que me ofendió. Esto lo aprendí. Yo creo que tú y en el matrimonio se aprende la humildad. Yo lo aprendí con mi esposo. Mi esposo era de descendencia alemana y yo hispana, imagínate. Entonces yo aprendí a que tenía que callarme, tenía que esperar a que las cosas se enfriaran para poder hablar, inclusive dejar que las cosas pasaran y ya volver quizás a traer el tema o no traerlo, pero en diferentes, diferentes... la hermana Elena White dice que muchas veces no queremos defendernos, pero al defendernos hay más problema. Dice ella, mejor quédense en silencio, que Jesús, Dios traerá en su momento, en su justicia, y las cosas se aclararán y se verán a la luz. Eso es bien, bien bonito. Sí, Sí, hermano. Sí, no, me hizo reír cuando la hermana Liliana dijo la sinceridad duele. ¿Qué dijo así, no? Sí, la sinceridad ofende. La Ofende. sinceridad Eso. ofende. Sí, Ay, es es muy que yo cierto. soy sincero y yo le tengo que decir a usted la verdad. Eso decimos, lo hemos dicho antes, yo quizás muchos años atrás lo hice, pero no, pierde uno amistades, pierde, y se puede traer esa verdad de diferentes maneras y esperar a que venga el momento para traer esa verdad. Sí, es un equilibrio porque callar también es malo. Claro, claro. Callar, es decir, el enojarse es válido, ¿Ok? porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Ajá. O sea, el enojo sí hay que manifestarlo. Moisés lo manifestó cuando vio al campamento que se había descarriado y le dio rabia, le dio ira, pero eso no lo llevó a cometer pecado. El Señor en ningún momento dice, él antes rompió la tabla de la ley, pero el Señor en ningún momento le dice que pecó, sí, gravemente, ¿no? El que pecó fue el pueblo. Entonces, hasta para enojarse hay que pedirle a Cristo que nos dé, Amén, sí. sí, porque es que cuando Hasta uno se Jesús se calla, enojó, hermano. claro, Jesús también se enojó. Y sabes una sí, cosa, otra cosa que se me viene es, la humildad también está en aceptar nuestros errores. Es bien importante. A veces nosotros somos tercos y no aceptamos nuestros errores. Es sí, bien importante, es una clave para todo, para todo. que el Señor, Especialmente, sí, sí, señora, que no, que el Señor nos dice los errores de una y otra forma, ¿no? Varias sí, veces, ¿sí o no? sí. Como no los acepta, es verdad. sí, Sí, también. ujú, También iba a decir que, pues, si la humildad reúne muchos factores. Sí, Y pues encontraba aquí, dice, quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Por el ajá, contrario, rechaza la ostentosidad, la arrogancia, el orgullo. Prefiere ejercitar valores como la modestia, la sobriedad y la mesura, ¿no? Como, sí, y la hermana también, acá también habla de reconocer los errores ante los demás, eso también es otro acto de humildad. Entonces, pues sí reúne como muchos factores, ¿no? Esa humildad y la mayoría de la gente ve la humildad como que es
creerse uno menos que otro. No, Sí, no, señora. esa clase de humildad no. Es eso, reconocer los errores, no contestar con arrogancia o decir que siempre tengo la razón, ¿no? A veces tendemos a eso. Yo quiero tener la razón y esta es la verdad y punto. Y así, ¿no? Tener Amén. esa humildad de que el otro también puede tener su razón en lo que me está diciendo. Esa es, sí, sí. Entonces vemos que reúne muchos factores en nuestro entorno. Está relacionado con muchas situaciones, por decirlo de alguna manera. Eso. Sí, algo que decía la hermana Liliana me llamó bastante la atención y, y tiene que ver mucho con el versículo de que sí, nosotros podemos enojarnos pero no pecar, ¿no? ¿Qué diferencia hay, como decía la hermana Liliana, tomarse unos segundos, tomarse un minuto, callar un poquito, no despegarse del Señor Jesús para no pecar? Como decía la hermana Leonor, para no que no salga el orgullo, que no salgan cosas sino herir, pero tampoco dejar de decir la verdad. Pedirle sabiduría al Señor puede ser en ese momento o puede ser un poquito más tarde, pero tomarse un tiempito y decirlo como debe ser, ¿no? Para no ofender, pero tampoco callar porque callar no es bueno y si el Señor le dice dígaselo o diga o sea sincero o ya hay que decirlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso ya con el Señor es una experiencia con el Señor que nos irá enseñando. Ujú. Lo que pasa es que ese Y es tiempito a veces no es fácil. doloroso. Es doloroso. Es Sí. doloroso. He tenido experiencias, el Señor me ha enseñado a ser humilde. Wow, pero ha sido muy doloroso, especialmente con un miembro de mi familia. A veces me decía, es que usted se cree pues la más cristiana y no sé, cuando estaba en esa situación, me tocó callarme varias veces, eh, quería defenderme y siempre me acordaba de ese párrafo que dice Elena de White, que a veces es mejor estar en silencio. Y con el tiempo vi los resultados. Con el tiempo vi los resultados de este miembro de mi familia. Volteó la hoja y pidió disculpas. eh, Tenemos una mejor relación ahora, tenemos una mejor amistad, ah, porque he aprendido a callarme. Y también decir las cosas, como dice el hermano Esteban, es importante porque después la gente cree que uno es bobo y que uno, así bueno, no me quiero extender mucho. En realidad hay una diferencia. Por ejemplo, Jesús dice, ¿ustedes qué opinan? La humildad te golpean en una mejilla y tienes que poner la otra. Esa es demostración de humildad, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo tenemos que hacer? ¿Siempre? Cuando el Esa es Señor una lo buena diga, pregunta. ¿Ah? cuando el Señor lo diga, porque hay veces, como usted dice, Ujú. hay que callar, pero otras veces no. Pero lo importante es que siempre estemos de la mano del Señor. Eso es lo importante, porque hay veces se ofende, hay veces se pierden amistades, como usted dice, hay veces, porque ahí no estuvo el Señor? O bueno, si el Señor permitió ese alejamiento es distinto, ¿no? ¿Cómo lograr eso, no? Solo el Señor nos puede enseñar. Amen. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, la hermana Leonor. Otra cualidad del verdadero discípulo. Reconoce al Espíritu Santo, Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, pues ahí nos está reiterando que el Espíritu Santo es eh, eh, el Espíritu es el que convence de pecado, ¿no? Mm,
Y nosotros, pues es difícil, la gente no acepta o le es difícil aceptar que hay un consolador, porque de verdad pues que uno no lo ve, uno no, sí, no lo, así como les dijo Jesús a los discípulos, y ahora que me están viendo, no, pues, pues no reconocen que yo soy el camino, la verdad y la vida, pues mucho menos una persona que ni siquiera lo conocemos, sino que eso es a medida que uno va teniendo esa relación con el Señor, va uno sintiendo ese Espíritu Santo que obra en uno. Es él el que obra en uno, el que nos convence de pecado, ¿no? Porque cuando, pues tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor murió en la cruz, él, ¿cómo es que perdió esa parte de, no sé si estoy bien, de que Él estaba en todo lado, entonces por eso manda al Espíritu Santo para que lo reemplace a Él, Omnipresencia. su omnipresencia, eso. Pero Eh, pero fíjese cómo nosotros no estamos solos, entonces Él nos mandó ese Espíritu Santo para que sea un consolador, para que a Él recurramos. Sin embargo, a veces no le será bueno incluirlo en las oraciones o está bien así solo a Jesús y al Padre. Me pregunto. yo quisiera primero aclarar algo que dijo Leo, porque yo sé que yo también en su momento lo repetí, pero luego el Señor me explicó a través de no recuerdo si fue un predicador, un pastor, y ahí se me quedó grabado cuando uno repetía, en su momento yo, que Jesús había perdido la omnipresencia. Él no perdió nada. Lo más tremendo que me llamó la atención es que él depuso, o sea, la puso a un lado, la omnipresencia, porque una de las características, llamemos, de la raza humana es eso, nosotros no somos omnipresentes, pero no es que él lo pierda porque él es Dios. Entonces todos esos atributos hacen parte de la esencia de Dios mismo. Así como él se despojó de toda la, digamos, la pompa, la gloria, todo lo que tenía en el cielo, por nosotros también él dejó, abandona cosas características de él. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Eso es algo que hay muchas cosas que, llamemos, no se nos han revelado y hacen parte de su esencia, de su naturaleza. Y él, por amor a nosotros, empieza en cierta manera a tomar decisiones de que los depone, como si los abandona o los deja en un lado para poder hacerse, llamemos, como nosotros, y poder que el Espíritu Santo, que tiene esa esencia, porque es Dios mismo, pues pueda estar en cada uno de nuestros corazones. En cuanto a lo que hay que orar, sí, claro, hay que orar por el Espíritu Santo. La misma hermana Helen White dice que oramos muy poco por el Espíritu Santo. Y en este tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos? Porque se supone que debemos estar en preparación con la lluvia temprana. ¿Quién hace eso? ¿Quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Amén. Por eso dice acá que el mundo no lo acepta, no lo reconoce, pero los verdaderos discípulos sí lo conocen y va a morar en ellos y estará con nosotros porque lo hemos pedido. Entonces sí lo tenemos que pedir. Así como los discípulos se les fue derramado el Espíritu Santo, nosotros lo debemos pedir para que estemos allí cuando eso pase. Vamos a continuar. El hermano Liliana va a decir algo. Pensaba, sí, esto del Espíritu Santo es algo, es un tema profundo para estudiar. Cuando dice Jesús, si no estoy mal, ustedes me corrigen, dice que él se tiene que ir, o yo no sé si son diferentes versiones de la Biblia. Él se tiene que ir para que venga el Consolador, ¿verdad? Es así como se interpreta. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Cuando ya él se iba a ir, él dice... Nos conviene que yo me vaya.
Exactamente, sí. conviene que yo me vaya. Cuando dice en Gálatas 5, donde dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese podría ser el mismo Espíritu Santo. Yo no quiero esto. Sí, señor, es el mismo. Es el mismo. Yo no quiero aquí levantar, no quiero poner duda ni nada por el estilo, pero es que he visto que hay una controversia con eso del Espíritu Santo. Jesús en mí, el que dice Pablo, que el misterio de los gentiles, que es Cristo en ti. Y si Cristo está en mí, el Espíritu Santo es el mismo que Cristo, ¿verdad? Es el espíritu porque la misma Biblia a veces dice el espíritu del Padre, el espíritu de Sí, Cristo, entonces es el espíritu exacto. pues eso es cierto, no hay que levantar controversias con el Espíritu Santo Sí, ahorita, porque eso se desvía uno, pero sí. llamémoslo así, en este momento lo importante es que sí debemos pedirlo, que sí debemos orar por él, que no solamente para que nos llegue como los discípulos el derramamiento del Espíritu Santo, que en este caso vendría siendo la lluvia tardía, porque si tú no recibes ahora el Espíritu Santo que te convenza de pecado, de justicia, o sea, que necesitas a Cristo, pues tú no vas a recibir la lluvia tardía, tú no vas a recibir el derramamiento del Espíritu Santo, porque tu ser o uno mismo no está preparado para recibirlo. Entonces, ¿cuánto más ahorita necesitamos que estamos en la lluvia temprana en pedir precisamente eso? O sea, estamos revisando nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pecados. Todo eso lo hacemos con el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. O sea, en conclusión, no es que el Señor haya perdido nada de eso, sino que es un atributo más de Él. ¿Sí? Es ¿Lo un entendí así? él no pierde, o sea, él como Dios no pierde nada porque esa es su Nada. esencia. Ya. Pero siempre en su momento, eso sí, Dios me lo aclaró en su momento, a través de esta prédica de ese pastor, yo dije, sí, claro, tiene lógica, o sea, es que Dios es Dios. Nosotros a veces no entendemos y nuestra mente infinita no nos da, finita no nos da para entender algo infinito. Entonces, llamémoslo así, él depuso, como depuso su gloria, como lo vimos, como encarnó, no como él. Muchas cosas él tuvo que, llamemos, abandonar sin perderlas. Ya. Ah, bueno. Gracias. Muy, muy importante esa aclaración, porque eso rebaja un poco el concepto de lo que Satanás ha querido en este mundo, ¿no? Que en nuestras mentes esté eso de que lo perdió. Muy importante esa enseñanza. Y bueno, vamos a continuar. La hermana Liliana nos puede colaborar con el siguiente cualidad de un verdadero discípulo. Ok. Reconocen cuando Dios habla y manda mensajes. Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Wow. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Esto es mantener firme en la palabra del Señor, supongo yo, no desviarnos. Pues yo que entendí acá, y lo dice en muchas partes. Yo personalmente tengo un conflicto grande porque a mí no me gusta llamar o sea, no, en la Biblia esa palabra no está en su misma palabra. Para mí es un compilado de libros de la palabra del Señor, por eso también yo lo extiendo a la inspiración que se le da a la hermana Helen White. Pero es que eso no para ahí. El Señor no paró con Helen White. El Señor constantemente a cada uno de nosotros y también sigue levantando profetas. Él sigue hablando y Él sigue mandando mensajes. Hasta el fin del mundo seguirá mandando mensajes. Entonces, como desde el libro compilado de la Biblia, todos los escritos inspirados desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
cómo los libros del Espíritu Profecía, cómo nos sigue mandando mensajes para prepararnos por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de personas, nosotros mismos, Él nos habla, Él no haya cómo mandarnos mensajes. Entonces acá dice si se mantienen fieles a mi palabra. La palabra cuando yo le digo, por ejemplo, a la hermana Liliana, eh, yo te di mi palabra, ¿sí? Yo te hablé, soy yo. Entonces es Jesús hablando. Cuando dice mi palabra, es Jesús diciendo es mi palabra. Es el mensaje. Es cuando Dios, Jesús o el Padre habla. Entonces, cuando conocemos esa verdad, cuando aceptamos esa palabra, eso es lo que nos va a empezar a hacer libres, porque es por medio, es la única forma que el Señor tiene para empezar a limpiarnos, mediante todos sus escritos, mediante la maravillosa palabra que Él siempre ha dado. Es la única forma en que Él tiene en este momento para comunicarse con nosotros, porque pues por medio del pecado Él no puede venir acá y presentarse ante nosotros, ¿sí me entienden? Entonces, eso es lo que en ese momento, hablando de verdaderos discípulos, reconocer cuando el Señor nos habla y nos manda mensajes y, y sí, eso incluye desde Génesis hasta hoy en día cómo el Señor utiliza para hablarnos. Pero, ok, so, nos mantenemos en la palabra y tú dices cuando alguien más manda un mensaje y cómo podemos saber que esa persona te está trayendo una palabra del cielo. Bueno, yo de eso precisamente quería hablar. ¿Por qué? ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo usted sabe, hermana Liliana? ¿Cómo usted reconoce cuando Dios habla y manda mensajes? Si aquí la Está respuesta en Isaías, ahí sí, mismo Isaías está. 58, creo. Pero espérame un momento, dice, si se Sí. mantienen fieles a mi palabra, ¿qué quiere decir si se mantienen fieles a mi palabra? O sea, usted conoce la palabra del Señor. Y si alguien viene y le trae un sueño o le trae un mensaje, usted mira si va acorde a un escrito está. Amén. Y si, como lo que tú vas a leer ahorita de Isaías, conforme a la ley y el testimonio, si no fuera así, es porque sí. no les ha amanecido. Entonces, sí, y el mismo Señor, creo que es en Deuteronomio o número, no recuerdo, les explicaba que si alguien venía a hablarles sueños o visiones o algún mensaje y te desviaba del camino, pues Dios no había hablado ahí. ¿Y tú cómo sabes si te está desviando? Pues para eso tienes que conocer la palabra. Para eso tienes que tener una intimidad con Jesús a través de su palabra. Pero si tú ves que va acorde, que las cosas vienen, otra cosa también dice, es que si se cumple o no se cumple. Pero eso son cosas proféticas de tiempos o algo así. Pero Dios a este tiempo sigue mandándonos mensajes, nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Dios con mayor veras ahora se manifiesta. ¿Y para qué? Para salvación, para redención, para restauración. Pero si alguien te da un mensaje que no tenga nada que ver con eso, pues no es de Dios. Y por eso es que dice, a mi palabra serán realmente ¿quién? Mis discípulos. Un discípulo conoce a Cristo, sigue a Cristo, no deja de perder de vista a Cristo. Y lo más bonito dice, y conocerán la verdad, porque la promesa en Cristo está en que no nos va a dejar que en oscuridad. Y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Pero todo eso va acorde, un escrito está. Si no va acorde y te estás desviando, pues hay que tener cuidado. Claro, ahí tenemos, es muy importante porque tenemos ya un escrito desde Génesis, tenemos una base, como el Señor nos muestra, cómo comparar y cómo es conocer la verdad, cómo es ser libre y no estar en esclavitud como está el mundo. Si dejamos a un lado esa base, pues como dicen por ahí fregados porque estamos no reconociendo la base tan importante que nos dejó el mismo Señor Jesús, que Él mismo escribió y vivió una vida. Y pues no, vamos a estar, es lo contrario a lo que dice acá, vamos a estar en mentira y vamos a estar en esclavitud.
¿Alguien más? Otra cosa que quería aportar que dice la palabra, y esto va acorde a esto, si alguien no habla acorde de, el Señor se va a encargar de esa persona también. Si tú clamas a Dios, Dios no te va a dejar en la oscuridad. Y acá hay en Hechos, yo siempre leo Hechos 5, 38 al 39, y dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Recuerdo tanto, ¿por qué lo va a traer? Esto es por un pastor X, no voy a dar el nombre. Hubo un conflicto entre la organización, lo sacaron, todo eso yo sí lo creo. Y él empezó su obra, él tuvo un chasco muy duro, pero el Señor no lo abandonó. Y hubo gente que le creyó a él, que no todas las injurias que habían dicho eran ciertas. Y empezó a hacer su ministerio, empezó a trabajar. Hasta hoy existe ese ministerio. Y un día una hermana hablarme mal de él. Yo le contesté, con este escrito está. Yo le dije, ¿usted cree que si desde ese tiempo él hubiese andado no conforme a la voluntad de Dios, su obra estaría como está hoy en día en pie? Se hubiera caído. Y si usted lo escucha, va acorde a un escrito está. Lo que pasa es que nos dejamos llenar porque el enemigo tiene cizaña adentro y en cualquier lugar de ideas malas contra los hermanos, contra pastores, y nos llenamos de cosas cuando ni uno es testigo, ni uno es juez en este caos. Lo único que le digo es que esa obra no ha caído, esa obra no es de los hombres, esa obra es de Dios. Hermanos, y eso es para que uno tenga cuidado, porque a veces Dios pone personas. La hermana me está preguntando nuevamente Hechos, me olvidó ahorita Hechos 8, si no me equivoco. Ya se lo busco. Hechos, Ana Liliana, ese es el pasaje. Gracias. Entonces, a lo que yo voy, hermanos, es eso. A veces Dios nos envía mensajes, a veces vemos personas que Dios ha levantado, las ha llevado a hacer algo, y estamos listos para hablar cosas que no sabemos. El enemigo siempre ataca. A este pastor lo trató de acabar, pero Dios es poderoso, y al sol de hoy ese ministerio es grande. Cuán importante y cuán peligroso es murmurar y hablar de algo que todavía no hemos preguntado al Señor y no hemos comprobado si viene de Dios o no. Es preferible quedarse callado, como dice la hermana Liliana, antes de pecar, porque eso para el cielo es tremendo, estar hablando de un siervo de Dios, pero que el Señor nos dé sabiduría, porque la verdad nos hará libres. Hermano Esteban nos puede colaborar con la siguiente cualidad. Vivir en pureza. 1 Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en todo lo que hagan, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, hay que de pronto leer esto como promesa, porque nadie puede ser santo por sí mismo. Podemos imitar a Jesús, pero si Jesús no guía esa santificación, no podemos lograrlo nunca. Entonces esa palabra, cuando la hacemos nuestra, la creemos, le decimos, Señor, ayúdame a ser santo, porque ahí está escrito que yo puedo ser santo porque tú eres santo. Entonces Él va a iniciar ese proceso, va a seguir ese proceso con nosotros, ¿no? Mal se han entendido estas frases porque se entienden como imposiciones, como requisitos, ¿no? Entonces nadie puede ser santo por sus propias fuerzas. Y es todas. Tommy, yo veo algo implícito ahí. Veo la mano de Dios, porque lo que tú dices es cierto, pero también veo
llamemos el esfuerzo humano. ¿A qué me refiero? A entregarle su voluntad, ¿no? Porque cuando uno mira acá dice, sino como aquel que os llamó es santo. Entonces aquí nos está diciendo, oiga, voy a decirles a ustedes quién los llamó. Y los llamó alguien que es santo. Y luego le dice, sed también vosotros santos en todo lo que hagan. ¿Por qué? ¿Por qué nos da esto? Llamémoslo a nosotros. Porque está diciendo que Él nos llamó, que Él tiene el poder, que Él es santo. Y como me llamó, como llamó a Pedro, llamó a Andrés, porque Andrés llamó a Pedro, pero los llamó a los discípulos, pues a mí, y los llamó para hacer una obra, no porque les veía algo especial ahí en ellos en ese momento, sino porque el Señor vio lo que iba a suceder en un futuro en las manos de Cristo cada vida de sus discípulos, a los cuales Él llamó. Y eso va incorporado en la parte humana y la parte divina. ¿Y qué hicieron ellos cuando Jesús le decía, sígueme? ¿Qué hace Jesús cuando nos llama? Sígueme. No está diciendo hagan obras. Sígueme. Y sígueme es escúcheme. Porque ellos lo siguieron cuando escucharon la voz de Jesús. Yo lo sigo cuando escucho palabra de vida para vida eterna. Y luego da la promesa en el siguiente cuando dice, porque está escrito. Entonces acá el Señor que hace, ¡pum!, un sello. Y es una promesa para el que quiera. Con el esfuerzo humano, con el querer escuchar a Dios, a Jesús, su Espíritu Santo, pues ser santos, porque Él es santo y a eso nos llamó. Gracias. Sí, es maravilloso. Yo recordaba cuando el Señor Jesús en la tierra decía, ve y no peques más. Su palabra es tan poderosa y tan viva, y acá lo está diciendo Él mismo. Sed santos, porque yo soy santo. Después de seguirlo, después de estar con Él es el que da como esa orden, como esa promesa, nos habla. Sed santos porque yo soy santo, pero Él es el que lo hace en nosotros, pero es una promesa maravillosa. Él es el que lo hace. Nosotros por nosotros mismos no podemos. La hermana Leonor. También está como relacionado con lo que el Señor nos dice que sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Sí. Está ahí relacionado y nos está invitando a que lo imitemos, digo yo. Entonces, por eso sí, dice, en todo lo que hagan. Entonces, pensar que lo que el Señor, todo lo que hacía, Él lo hacía con amor, ¿no? Con ese amor y con esa humildad, con todos esos dones que el Señor tiene. Pues así mismo Él quiere que nosotros tengamos todos esos dones que Él tiene para ser perfectos. Como y Él es lo que es. Él es el que lo hace en nosotros. Por eso todo eso, como nosotros todo esto no lo podemos hacer. Pero como si nosotros le reclamamos esas promesas y constantemente le pedimos y nos aferramos a su mano, pues Él es el que va a hacer todo eso en nosotros. Hermana Leonor, si nos puede colaborar con la penúltima cualidad, ya nos quedan 2. Bueno. Justo y generoso. Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 amos, porque odiarás a uno y amarás a otro. Te consagrarás a uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y ser esclavo del dinero. Sí, ahí está no podemos hacer acá el mal y hacer el bien. O sea, tenemos que aprender a hacer siempre el bien, ¿no? Aunque nos cueste, pero pues todo eso se lo tenemos que pedir al Señor, ¿no? Porque
Algunas cosas nos cuesta, no es que nos cuesta hacer el bien, no, sino irnos dejando, dejar guiar por el Señor para mm, mejorar las cosas que tenemos, por ejemplo, el mal genio, la envidia. Entonces, es a eso que se refiere el Señor, pienso yo, ¿no? Porque sí, siempre uno va a querer estar allí o a querer en un camino o en el otro camino. No tenemos que aprender a andar derechos, como el Señor quiere que andemos, como Él anda. Entonces no podemos servir a dos al mismo tiempo, a dos amos, ¿sí? Entonces yo no puedo amar al dinero y amar a Dios, no. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice, esa frase quiere decir mucho. Amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que tenemos, sobre todo lo que somos. Pues en ese sentido lo veo. Sí. Sí, Dónde está, como decíamos, vimos compromiso, vimos humildad y vimos servicio, el servir. Y acá habla de eso, porque no podemos servir a Dios teniendo nuestro corazón en otro lado, en otra persona, en el dinero, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos amos, a dos ídolos. Tenemos que tener uno y solamente es el Señor. Y para servir a Dios, pues hay que, como dice, te consagrarás a uno y despreciarás al otro. Tu corazón, si quieres servir a Dios, tu corazón tiene que estar con Dios, con nuestro único amo. ¿Alguien más quiere aportar algo antes de pasar al último? Sí, que yo resalto que la esencia ahí, después de servir, es dónde está el corazón. Y el corazón, dice la palabra, es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cristo. Hermanos, uno ni siquiera se conoce. Uno cree que se conoce. Uno cree que su corazón está con Cristo. Pero a veces, en algunos casos, es el dinero, como decía Leito, otros puede ser el egoísmo, la envidia. Otros pueden ser que aman más a otras personas, a su propia familia, que a Dios mismo. Y Dios requiere y siempre, Dios es un Dios celoso y requiere el primer lugar. Y siempre, como nosotros no nos conocemos, debiera ser nuestra oración que el Señor nos muestre realmente dónde está nuestro corazón. ¿Qué cosas del mundo, qué cosas de personas me hacen que yo le dé un segundo lugar a Jesús, al Padre? Entonces, esto es para yo poder servir realmente, viene, llamemos como consecuencia de un corazón purificado, de un corazón de carne que está consignado en la promesa del Señor. Nos dará un corazón de ¿qué? De carne. Entonces, esto es muy importante, hermanos. A veces nos apresuramos a querer servir, cuando a veces servimos por recompensas, porque me vaya bien, porque no me vaya a ir mal, pero realmente quizás en eso no hay amor, porque Jesús pues lo dejé hace rato, porque le di un primer lugar a otras cosas, a otras personas, y pues por eso no hay poder, llamémoslo, no hay efecto en nuestra vida hacia los que nos rodean. Gracias. Amén. Así es. Tenemos que tener nuestro corazoncito con Dios y pedirle que nos ayude, nos limpie para que nuestro corazón solamente sea de Él. Vamos a terminar, la hermana Liliana nos puede colaborar con la última cualidad para ser un verdadero discípulo.
cumplir el propósito para la cual fuimos creados. Efesios 1, 11, 12. Voy a colocar. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de oír hablar por primera vez de Cristo y abrigamos nuestras esperanzas. Déjeme, empiezo otra vez. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de oír hablar por primera vez de Cristo y abrigamos nuestras esperanzas. Él había puesto sus ojos sobre nosotros y nos había diseñado para una vida gloriosa, parte del propósito general que está trabajando en todo y en todos. Bastante es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Voy a corregir aquí. Ustedes, es que acá, bueno, acá sí es de lo que el propósito para la cual fuimos creados y pues descubrir también quiénes somos, preguntar al Señor. Pero eso está en Efesios 1, 11, 12, que dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel. Sí, no, pero yo no me estoy refiriendo a que sea el mismo texto, sino al propósito para el cual fuimos creados. Entonces dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza en su gloria. Entonces, todos fuimos creados por alguna razón, por algún propósito. Pero primero, como dice acá, que igual pues no es hecho lo que dice acá, dice es en Cristo que descubrimos quiénes somos primero. Primero hay que descubrir quiénes somos, limpiarnos, preguntarle para qué fuimos creados, cuál es mi propósito, qué voy a hacer en este mundo. Y poner nuestros ojos en Jesucristo. Y pues como dice acá en Efesios, como nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, para vindicar el nombre del Padre, que es el propósito que cada uno de nosotros debemos tener. Y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que yo vine a hacer? Cada uno vino a hacer cosas diferentes, no debemos hacer lo que hace el otro. Yo sí tengo una pregunta porque ahí hay como confusión para mí, ¿no? Una cosa es, digo yo, el propósito para la cual fuimos creados. O sea, porque acá es para la cual fuimos creados. O sea, hay muchos propósitos, pero acá hay un propósito, ¿cierto? Porque no está en plural, para la cual fuimos creados. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué propósitos en medio de toda esa ruta yo debo hacer? Eso es diferente. Pero es claro tenerla, el propósito para la cual fuimos todos creados. Entonces, para eso sí es bueno aclarar de una vez, ¿cuál es el propósito que yo debo cumplir? O sea, ¿para qué fui creado? ¿Cuál fue ese propósito? Pues ahí dice, Él había puesto sus ojos sobre nosotros, nos había diseñado para una vida gloriosa. Y eso es parte del propósito general, para que todos viviéramos felices, pero cada uno cumpliendo un papel. Así como Él cuando creó el Edén quiso que tuviéramos ese acercamiento con Él sin pecado, porque Él quería que nosotros no tuviéramos pecado, para poder hablarnos cara a cara. Entonces, pues pienso que esa parte se refiere a lo que estoy diciendo, pero cada uno
también fuimos diseñados con un propósito especial porque de todas formas cada uno somos diferentes y el Señor nos dio diferentes dones y virtudes. Eso digo yo, no sé. Jessy, por favor, es que quería decirle algo que está en el otro. Un momentico. Es que acá, mire, hermanos, yo solo quiero dejarle esto que dice. Él había puesto sus ojos sobre nosotros. Nos había diseñado para una vida, ¿qué? Gloriosa. Y ojo con lo que viene acá. Parte del propósito general que está trabajando en todo y en todos. ¿Qué está diciendo? Parte del propósito general. Entonces, para eso es que les estoy diciendo. Nosotros debemos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Si nosotros no tenemos claro por qué o para qué fuimos creados, aquí nos da una parte. Pero el Señor sabía, Él sabe el principio desde el final. ¿Para qué nos había creado? Ahorita sí, Jessy, qué pena. Dale, no, sí, muy importante, solo que quería que vieran acá que yo había puesto, aunque me encanta este escrito, porque igual pues tiene que ver con esa cualidad que quería mostrar, sino que vieran el versículo de Efesios 1, 11 y 12, que fue el que leí. Y si alguien quiere comentar, ya, ese fue el que leí ya hace un ratico. Si alguien quiere comentar algo más. Voy a leerlo primero, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este texto a veces se confunde con la predestinación, ¿no? Que todos van a ser salvos. Pero en cierta forma, pues todos los seres humanos están predestinados para ser salvos, pero ya depende de cada quien. Porque sí se ha hecho provisión para toda la raza caída. Sin embargo, el ser humano es el que elige, ¿no? Quiere caminar con Cristo o no, seguir este plan o no, porque también está libre albedrío. Pero mira que aquí sale una palabra muy importante, Tommy, dice, según el plan, o sea, nosotros fuimos creados con un propósito bajo un plan. O sea, esto ya fue planeado. Plan de redención. Y todo fue planeado porque el Señor conoce desde el principio lo que va a suceder al final. Por eso había un propósito. Hermanos, el propósito del Señor haber creado esta raza antes de que hubiese caído, si quiere Jessy me deja volver otra vez a la otra, dice, es en Cristo que descubrimos quiénes somos, eso sí es cierto, y para qué vivimos. Y ahí es donde uno encuentra el sentido. Mucho antes de oír hablar por primera vez de Cristo, abrigamos nuestras esperanzas. Él había puesto sus ojos sobre nosotros, nos había diseñado para una vida gloriosa, parte del propósito general que está trabajando en todo y en todos. Antes de que la raza cayera, el propósito de Dios haber creado esta tierra, esta raza, usted y yo, hermanos, Adán, Eva, todos, era reemplazar la tercera parte de los ángeles caídos. Y bajo eso, como los otros mundos, íbamos a estar sujetos a una prueba de obediencia. Y bajo esa prueba de obediencia, el primer acusado fue Dios mismo por Satanás. O sea que debía mostrar, porque Dios es justo, que Él es
la ley es su carácter, que sí se podía obedecer la ley. Y el propósito era esa tercera parte de ángeles caídos. Para eso ese fue un propósito. Aparte de que quería que viviéramos allá una vida gloriosa, porque ese fue antes de caer. Y no quiere decir que no esté para nosotros para el fin del tiempo, claro que sí. Pero pues cayó. El Señor tenía un plan, porque en el otro que Jessy nos hizo leer, Efesios, ahí también, Efesios 1:11, habla del plan, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Entonces aquí ya lo habla porque Cristo ya había que, en esta parte me encanta porque también dice, Cristo ya había que consumado su ministerio acá en la tierra. Y por consumarlo, fuimos hechos, ¿qué? Herederos, como hablaba Tommy de la predestinación en cierta manera, sí. Y había un plan, y el plan estaba consignado para toda la tierra, no para ciertos seres humanos. Y el plan era repoblar el cielo, la tercera parte de ángeles que abandonaron el cielo, que se rebelaron contra Dios mismo. Entonces, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, o sea, eso es para los que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Restaurador. Mira acá lo importante que viene, algo que se habla muy poco. Seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué alabanza? Porque es importante este grupo final de los 144,000 vindicar el nombre del Padre. El juzgado desde que empezó este conflicto es Dios mismo. Todos al leer a la hermana Helen White podemos entender que muchos obedecieron, pero habían dudas los que se quedaron en el cielo. Cuando Jesús muere, las dudas se van disipando, se fueron disipando. Hoy en día esta tierra, cuando pasa algo malo, todo el mundo juzga a Dios, todo el mundo es que Dios, ¿por qué permite esto, Dios? Entonces, ese es el propósito. Y el propósito final es que seamos una alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Ese grupo de los 144,000, que aquí ya hemos dicho que, bueno, yo hablo por mí, yo quiero ser parte de ellos, podamos hacer eso para el Señor, vindicar el nombre de ¿quién? Del Padre. Gracias. Una pregunta, se me viene lo que tú acabas de decir, y también lo he escuchado de otras personas sobre la predestinación. Ok, entonces Dios sabe el futuro, sabe el pasado y sabe el futuro. Y, por ejemplo, creó a Pedro, a Pepito, y él sabe qué va a pasar con Pepito en el futuro. Si él sabe que se va a perder, ok, nosotros tenemos el libre albedrío de aceptar. Entonces, por ejemplo, el primer grupo que hubo antes del diluvio, él tuvo que eliminar toda esa gente porque pecaron. Y él los creó y los predestinó. Esa es una pregunta para pensar ahí. Él sabía lo que iba a pasar cuando nos creó. Él sabía el riesgo que iba a tomar. Sabía el riesgo que hoy en día está tomando. Él está en juicio. Es simplemente una pregunta que tengo, o me pregunto yo, pues sí, él sabía que íbamos a pecar, sabía que tenía que eliminar este grupo de gente, mas sin embargo dejó una familia después del diluvio, pero igual el pecado continuó de todas formas. Hermana Liliana, cuando se habla de predestinación, no quiere decir para ir en lo personal, como usted dijo, Juanito, Pepito. Es que Juanito va a ser salvo y Juanita no. Exacto. Tanto Juanita y Juanito tienen los dos caminos.
Tiene que se salve como puede que se pierda. Y el Señor le brinda todas las posibilidades que usted se salve. Pero con su libre albedrío usted toma la decisión. Cuando habla aquí de que esta predestinación, dice, pues fuimos predestinados según el plan. ¿Cuál es el plan? Que Dios sabía que el hombre iba a caer. Y Dios había hecho un plan desde la eternidad con Jesús. Y habían dicho que iban a redimir esta raza. Habían acordado cuando llegara ese momento cómo se iba a ajustar esos asuntos. Y a la final, Dios sabía que iba a acabar el mundo con los antediluvianos y se va a acabar al final. Pero lo que está en juego es la vida personal de cada uno de nosotros. Con nuestro libre albedrío, yo decido tomar la mano derecha o la mano izquierda, el camino izquierdo, el camino derecho, eso depende de mí. Pero estamos todos predestinados al que quiera ser salvo. Al que quiera recoger el regalo que el Señor tiene, la salvación, porque Cristo ya vino y murió por nosotros, a eso estamos predestinados. ¿Que por qué Juanita o Juanita se quedó? Porque Juanita no recibió el regalo. Pero Juanita estaba predestinada a ser salva, pero ella tenía que elegir con su libre albedrío. De ella dependía. Y en medio de eso, el Señor tiene una predestinación, tiene un tiempo donde los tiempos se cumplen, la medida se cumple, el juicio llega y esto se va a acabar. Y durante ese tiempo Juanita tendrá la oportunidad de decir, oiga, sí quiero el regalo, quiero a Jesús, lo voy a aceptar en mi corazón. Pero ¿de quién depende? De Juanita. No sé si le pude contestar. Sí, claro que sí. La cuestión es cuando la gente pregunta, pero ¿qué tipo de Dios es este que crea el mundo, sabe el futuro y los destruye al comienzo y otra vez los va a volver a destruir sabiendo al final que la persona va a tomar, porque él sabe de antemano qué decisión va a tomar la persona, él lo sabe de una vez. Él lo sabe si vamos a aceptar la salvación o vamos a aceptar la derecha o la izquierda, como tú dices. La gente se pregunta, ¿qué tipo de Dios es este? Yo ¿Aló? quiero acá, aló, Yo ¿sí? me atrevería a decir eso, que Dios ya sabe que Juanita se va a perder. Dios le está lanzando duro por cada uno de nosotros. Pienso que más que él sepa al final, no, pues hace rato esto ya se hubiera acabado, ¿no? Esto ya, no. Mire, hermana Liliana y hermanos, esto no se ha terminado porque el grupo de los 144,000 no se han querido preparar. Ha pasado generación tras generación. Y el Señor entonces en medio, porque estamos sujetos a una línea de procreación. Y en medio de eso, pues nace hijos de Dios que con la predestinación de Juanita y Juanito y todos, decidieron sí prepararse y ser 144,000. Y esta historia se acaba, hermana, rápido. Pero por eso vuelvo y le digo, el enjuiciado a hoy es Dios mismo. Es Dios, sí. Sí, es que yo hago porque yo he tenido estas conversaciones y a veces me gusta lo que tú dices, que Dios de todas formas nos está dando esperanza y nos está dando oportunidades. Él lo sabe en qué vamos a terminar, pero él de todas formas nos da una oportunidad. Pero es difícil a veces este tipo de conversaciones con personas que no conocen de la palabra de Dios. A veces me quedo corta sin saber qué, y en inglés para explicarlo. Hermana, esto es como el que se está entrenando para ser un atleta, ¿sí? De esos que ganen y lleguen al primer lugar en este cuento, 144,000 lleguen con el carácter de Cristo. El entrenador puede ver, porque el entrenador sabe, en este caso el creador, el mismo Dios que nos creó, sabe todos los talentos que al crearnos Él nos dio y que están guardaditos.
todos los dones que el Señor está dispuesto a dar. Y a veces, como sucede con el entrenador, con su jugador, el jugador no dio más, no porque el entrenador no lo viera, no porque el entrenador no le dio todo el potencial y porque el entrenador no le dedicó todo el tiempo, sino porque el jugador se cansó, no quiso hacer sacrificios, no quiso lucharla. Y el jugador se conformó con el segundo lugar. Y entonces tiene que volver el entrenador, otro niño, otro joven que se levante o otro adulto, no sé, Dios sabrá, y que decida batallar hasta el final. Y así se va llenando el grupo de los 144,000. Pero y así varios se van quedando a la mitad, no quieren seguir, no quieren llegar hasta el final. Entonces, como no se ha podido completar ese grupo, esta historia sigue y sigue y sigue. Pero eso ya no puede dar más, hermanos. Eso ya se está llegando y ya hay personas que se están preparando, nos estamos preparando para honrar y gloria de Dios. Es duro para vindicar el nombre del Padre, pero es chévere ser parte de la finalización de esta historia. Amén. Hay algo que les quiero compartir respecto a esto. Sí, definitivamente yo soy de las que pienso que el Señor nos ha involucrado dentro de un plan de redención, dentro de una caída que fue antes de la fundación del mundo. Y está en nosotros en decidir el libre albedrío. Él sabe lo que va a pasar si no decidimos por Él o si decidimos por Él. Él sabe que nos dio facultades y que nos va a ayudar muchísimo para decidir por el lado que es. Pero también sabe que vamos a terminar si decidimos en el que no es. Está en nosotros decidir cuál, ¿no? Yo creo que hasta ahí, yo creo que él no, bueno, no sé hasta qué punto sabe, pero lo que decía el Cira es muy cierto. Se está acabando el tiempo en que nosotros nos unamos a Cristo, colaboremos y deseamos luchar con Él, decidir por el lado de Él. Y bueno, no es por hacer propaganda, pero el siguiente sábado vamos a hablar de eso, en la primera diapositiva. Y les voy a leer una frase muy corta que nos habla precisamente de eso. ¿Por qué se está acabando el tiempo? ¿Por qué se está acabando ese tiempo? Y ya no va a haber más oportunidades en algún punto de esta historia. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida, o sea, Satanás, hasta que desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal. Todo lo que ha tenido que soportar el Padre, nuestro Señor Jesucristo, no es cualquier cosa, hermanos. Pero es se va a dejar con vida Satanás hasta que desarrollase plenamente su carácter. Cuando o sea, la espera es esa. El Señor nos da oportunidades a nosotros, nos da facultades a nosotros, pero hay un límite, porque el Señor eso lo hizo para reivindicar su nombre, para mostrar verdaderamente el carácter de Satanás. Y cuando lo desarrolle plenamente, esto se acaba. Por eso, aunque han pasado generaciones y no ha querido su pueblo prepararse, hay un límite. Y por eso el Señor acelerará las cosas, porque es hasta que se desarrolle el pleno carácter del enemigo, por quien empezó el problema antes de la fundación del mundo. Que el Señor por su misericordia nos creó y fuimos parte del plan y sabíamos que muy probablemente si nosotros decidíamos íbamos a caer, asimismo cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de unirnos a ese plan y de conocer algún día y de ver cómo finalmente Satanás es destruido. Mucho para Amén, meditar. qué bonito. Qué bien. Bueno, muchas gracias hermanos por su participación. Esto es para aprender muchísimo, para meditar. Y bueno, seguiremos. Solo alcanzamos a ver la primera diapositiva. Vamos a seguir el siguiente sábado con este libro.